que vamos a trabajar cuando hablamos de inventario de demanda dependiente. Déjenme compartir un Power, pero antes permítanme que ponga a grabar. Ya ni me acuerdo cómo se grababa, porque prometí que grababa la clase para aquellos que no se podían conectar antes. Denme un segundito. Porque no me deja grabarla. Recording in progress. Espero que me la grabe en mi máquina. Ahí estamos grabando. Bueno, ahora sí, les voy a compartir. Denme un segundito. Igual todo esto, como siempre, ya lo tienen en el aula, pero bueno, por lo menos para ir charlando. ¿Con qué empezamos hoy? Con lo que es la parte de inventario de demanda dependiente. Nosotros hasta el sábado estuvimos viendo el sistema Q de revisión continua, el sistema P de revisión periódica, bueno, y la curva ABC, que no necesariamente es para demanda independiente, la curva ABC se utiliza para todo, pero sí esos dos sistemas de administración que es de demanda independiente. Ahora trabajamos con lo que es de demanda dependiente. O sea, ¿qué significa que sean de demanda dependiente? Que los inventarios, o sea, las cantidades, las partes que nosotros necesitamos, dependen de la demanda de partes y componentes. O sea, yo tengo que tener una demanda, yo tengo que tener una orden de planificación o una orden de compra de lo que se denomina un sistema más alto, lo que es el programa maestro de producción. O sea, nosotros tenemos un sistema más alto que a mí me lanza una orden, que tengo que producir X cantidad de unidades para entregar en un determinado momento. Entonces, como yo tengo que producir esa X cantidad de unidades para entregar en un determinado momento, ¿sí? Eso me va a decir, bueno, esas unidades cómo están compuestas. Bueno, por tantas partes, por tantos componentes, cuáles son las partes que necesitamos o los componentes que necesitamos. Y bueno, no sé, necesitamos 10 unidades de A, 20 unidades de B, 30 unidades de C. Son todas partes y componentes que corresponden a esa unidad de producción que vamos a hacer o a esa cantidad de unidades de producción que vamos a hacer. Y a su vez, como para que se vaya entendiendo, eso tiene un tiempo de realización. O sea, capaz que yo esa orden de producción la tengo que entregar de acá a 2 meses y esa planificación o esa producción de ese producto me lleva, no sé, 7 semanas. Bueno, voy a programarme desde el momento que yo la tengo que entregar en forma regresiva, ¿sí? Lo voy a hacer hacia atrás y voy a ir planificando qué partes o qué componentes yo necesito y en qué momento los necesito. Porque si yo tengo que armar un producto final, todas esas partes y esos componentes no los necesito en el día uno, porque justamente voy a ir armando, voy a ir ensamblando. Entonces quizás necesito algunos componentes en la primera semana de producción, otros componentes en la tercera semana de producción. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia que tenemos con lo que son los inventarios de demanda independiente? Que justamente la demanda de los componentes o de las partes no están sujetas a las condiciones de mercado, sino que tenemos un nivel más alto que nosotros le llamamos el programa maestro de producción y a partir de esa orden de pedido, de esa orden de producción, nosotros vamos a poder eh, planificar qué cantidad necesitamos. Generalmente se efectúan los pedidos por lotes y vamos a saber en qué momento concreto nosotros vamos a necesitar esa cantidad de unidades y cuál es la cantidad justa que en realidad necesitamos o requerimos. Entonces, dentro de lo que es el objetivo del MRP, que es planificación de requerimientos de materiales, MRP significa planificación de requerimientos de materiales. Nosotros, ¿dónde vamos a poner el mayor énfasis, por decirlo de alguna manera? En cuánto tenemos que pedir de cada parte y de cada componente y cuándo lo tenemos que pedir, ¿sí? Entonces, eh, a diferencia de lo que es el sistema de revisión continua o el sistema de revisión periódica, donde nosotros estábamos
continuamente o periódicamente, depende del sistema, revisando los niveles de stock de nuestro inventario, a ver cómo estamos parados, si estábamos en nuestro nivel objetivo de inventario, si llegábamos a nuestro punto de reorden. Acá no vamos a hacer eso. Acá en realidad lo que nosotros tenemos que asegurar es que tenemos la disponibilidad de esos componentes y de esas partes en el momento que lo necesitamos y en la cantidad que nosotros la necesitamos. Eso es el objetivo que vamos a trabajar con el MRP, que es planificación de requerimientos de materiales, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Bueno, hay un conjunto de procedimientos que se llevan adelante, que obviamente van a estar todos relacionados entre sí, desde la práctica lo vamos a ver, pero todo esto que vamos a llevar adelante eh, se termina denominando, con las siglas es PMP. No sé si, esperen, porque yo me olvido con el Power, a ver si... Esto es teoría, 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 teoría. ¿Cómo se inicia? Voy dejando por acá. Todos los pasos o todos estos conceptos que nosotros o procedimientos que vamos a ir haciendo, obviamente se van a traducir en un programa maestro de producción que a nosotros nos va a permitir saber en qué tiempo nosotros vamos a necesitar los componentes o las partes para poder ensamblar ese producto final y cuánto vamos a necesitar, o sea, para poder construir este artículo final. Entonces, como para que tomen nota o... Sí, más que todo para que tomen nota porque no está en el Power. ¿Cuáles son las características más salientes que nosotros trabajamos en el MRP? Primero, que está orientado a los productos, a los materiales, o sea, nosotros a partir de un producto vamos a planificar nuestros componentes. Es como una de sus características más diferenciables con lo que es el sistema de demanda independiente. Después, que es prospectivo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos planificando a futuro, a partir de una orden de pedido, de una orden de producción que nosotros tenemos que entregar una cierta cantidad de productos, vamos a planificar qué cantidad necesitamos de nuestras partes o componentes y en qué momento lo necesitamos. Otra de las características es que trabaja con lo que se denomina la apertura de los tiempos. ¿Qué significa que trabaja con apertura de tiempos? Que nosotros vamos a trabajar el suministro de los componentes, o sea, la cantidad que necesitamos, en base a la fecha de entrega y en base también al tiempo de suministro que tarda el proveedor, si es algo que nosotros tenemos que adquirir por fuera, o si es un producto semiterminado, un componente que es interno de la organización, que se tarda en tener a disposición. Entonces nosotros vamos a establecer las fechas de emisión, que es cuando tenemos que entregar el producto, las fechas de entrega de los pedidos, ¿sí? Y teniendo en cuenta el tiempo de suministro que nosotros tenemos de cada una de las partes. Entonces trabaja con una apertura de los tiempos para poder tener la cantidad necesaria en el momento necesario. Otra de las características, que en este caso es igual que en el sistema de revisión continua, no tiene en cuenta restricciones de capacidad, o sea, la cantidad que nosotros necesitemos, suponemos que tenemos las instalaciones y todo para poder hacernos cargo de la cantidad de materiales o de componentes. Y otra de las características que tiene es que trabaja con una base integrada. ¿Por qué? Porque esta base integrada debería ser utilizada por quienes están en producción, por el personal de compras, o sea, por todas aquellas personas o aquellas áreas que intervienen en lo que es en la administración de los inventarios. ¿Para qué? Para poder garantizarnos a nosotros que estamos solicitando lo que corresponde, que las fechas de suministro son las que corresponden, que la fecha de emisión donde nosotros tenemos que entregar el producto a partir de que se lanzó una orden es la correcta, que lo que yo estoy visualizando en la pantalla es realmente lo que tengo. Entonces, estas son características muy salientes, digamos, muy destacadas de lo que es el MRP. Em, a ver, ¿cuál sería la contra si uno quisiera o los pro? Yo les estuve hablando más bien de los pro. ¿Cuál sería la contra con el MRP? Y que es bastante rígido, ¿sí? Que si no utilizan, por ejemplo, toda esta base integrada o que los sistemas no están actualizados continuamente, estamos trabajando sobre información que no es real.
pero bueno, o sea, se supone que está toda la organización en pos de, o por lo menos no toda la organización, pero sí aquellas áreas que participan de la parte de producción, de compras, de salón, donde cualquier persona que trabaje sobre los stocks lo está actualizando continuamente. Yo ahí les puse los tres tipos de MRP, o sea, porque así se definen, o sea, para qué los utilizamos. Hay un MRP1 que lo que busca es trabajar propiamente sobre ventas, pedidos, producción, todo lo que tiene que ver con compras y personal, que es sobre lo que nosotros vamos a trabajar desde la práctica para ver cómo dimensionar y cómo se lleva adelante el plan maestro de producción. Después un MRP 2 y 3 que trabajan sobre la parte de recursos humanos y tecnología o la parte económica financiera. Nosotros eso no lo vamos a ver, nos vamos a quedar netamente con lo que tiene que ver el área de producción. Entonces, volviendo a todo lo que es el MRP, ¿cuáles son las funciones principales? Que podamos saber cuánto queremos pedir de cada una de esas partes y de los componentes, o sea, que ordenemos la parte correcta, ¿sí? Que ordenemos la cantidad correcta, o sea, no solo que conozcamos qué parte tenemos que pedir, sino cuánto tenemos que pedir y que lo ordenemos en el momento correcto, ¿sí? O sea, que conozcamos nuestras partes, que sepamos cuánto tenemos que pedir y cuándo lo tenemos que pedir. Otra característica importante es que tengamos claro cuál es la fecha de vencimiento de nuestra orden de pedido, de nuestra orden de producción. Cuándo yo tengo que entregar esa mercadería, cuándo yo tengo que tener esos artículos finales terminados. Y que esa fecha sea válida, porque a partir de esa fecha, denme un segundito. Perfecto. Espérenme un segundito para variar. Ahí está, discúlpenme, pero tengo conectado el WhatsApp web, entonces me sonó acá, ya está. Que podamos tener en cuenta la fecha que tenemos que entregar esa mercadería, que esa mercadería, obviamente, esa fecha de vencimiento no varíe. ¿Por qué? Porque de esa fecha, que entiendan que el MRP es prospectivo, yo les dije, o sea, a partir de una fecha futuro, yo voy a organizar toda esa articulación necesaria de qué partes, qué componentes necesitamos, cuánto necesitamos y cuándo lo necesitamos en forma regresiva. O sea, si yo lo tengo que entregar en 8 semanas, yo sé que de esas 8 semanas al día de hoy yo tengo que ir planificando la producción, ¿sí? Entonces es importante que esa fecha de vencimiento sea válida. Y después tener en cuenta que eso nos pasa con los sistemas de revisión continua y periódica si trabajamos bajo certidumbre, que siempre nos llegue la carga completa de lo que estamos solicitando, que nos llegue en el momento que lo tenemos que utilizar, que sea el material que solicitamos, o sea, partimos de la base que todo eso se cumple. Eh, bueno, acá les agregué como a modo de más información que normalmente se usa en industrias manufactureras. Obviamente estamos trabajando con procesos altamente estandarizados, pero justamente por esto también, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con esta base de datos integrada, que, a ver, utilizar el MRP es muy bueno, o sea, es muy eficiente, pero también es bastante estructurado, o sea, bastante cerrado. Si alguna de las partes, o sea, no está actualizada o no trabajamos con sistemas que estén actualizados, realmente podemos fallar y donde se falla es dinero, o sea, estamos pidiendo quizás cosas que no necesitamos o estamos programando de una manera incorrecta, ¿sí? Baja variedad de productos estandarizados, o sea, con una producción destinada a los mercados masivos. Bueno, esto, ¿no? Esta producción o esta cadena de valor que esté integrada entre todas las áreas, que trabajamos con una información que debe estar computarizada y sistematizada. Bueno, es como las condiciones ideales que se deberían dar para que podamos utilizar el MRP a gran escala o por lo menos que funcione correctamente como para lo que es el sistema, porque realmente, o sea, nosotros trabajamos en forma prospectiva, a futuro, planificamos en forma regresiva y si uno lo tiene estructurado, o sea, y bien aceitado,
es un sistema que es muy bueno, pero bueno, se tiene que dar esta parte, ¿no? De todo lo que tiene que ver con que el sistema y la base de datos integrada esté completamente actualizada. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuenta cuando, esto ya se los dije todo, qué es lo que tenemos en cuenta cuando estamos llevando adelante lo que es el MRP a nivel producción? Nosotros vamos a tener, o lo que vamos a trabajar, nosotros vamos a trabajar con una orden de pedido, con una orden de producción. eh, a partir de esa orden de producción, a nosotros nos va a llegar la información de qué producto final nos están solicitando y a partir de ahí se va a abrir lo que se llama un sistema de una lista de materiales. Quiero ver si se los puse acá, perdonen. Esto es todo lo que yo vengo hablando. Acá está. O sea, a partir de que nosotros tenemos el pedido de producción o el pedido de, o la orden de pedido, nosotros vamos a trabajar con lo que se llama una lista de materiales o el boom de materiales. Ese diagrama o ese boom de materiales o esa lista de materiales puede tener un formato de tabla, un formato de árbol, ahora lo vamos a ver, de las dos maneras está bien, pero me va a permitir visualizar cuál es mi producto principal, o sea, si fuera un formato de árbol, en el inicio va a estar mi producto principal y después voy a ir armando en las diferentes ramas cómo está compuesto ese producto principal. Quizás está compuesto por tres partes importantes, por decir de alguna manera, y cada una de esas partes a su vez tienen otros subcomponentes que las componen, y eso nos va a empezar a mostrar cómo es el formato, ese listado o ese boom de materiales, cómo es el formato de cómo está compuesto nuestro producto. Y ahí vamos a tener que empezar a analizar cuáles son las partes y componentes que nosotros necesitamos y cuál es la disponibilidad de insumos o semiterminados que tenemos y que tenemos que salir a pedir, ¿sí? Y tener en cuenta que una vez que tenemos armado todo lo que es ese listado, digamos, donde pudimos verlo a través de un árbol, cómo está compuesto nuestro producto, empezar a tener en cuenta que necesitamos ingresar, digamos, a la parte de ese producto el tema tiempos, esa apertura de tiempos. Bueno, yo sé que el producto está armado de esta manera. Este es mi árbol o mi tabla del producto. Está compuesto por tantos componentes, por tantos subcomponentes. Necesito tanta cantidad para el producto final. Bueno, ¿en qué tiempo tengo que pedir cada una de esas partes? Bueno, ahí empezamos a jugar con esta secuencia de los tiempos y esta apertura de los tiempos para ver cuándo lo tenemos que solicitar para que nos llegue en el momento oportuno, ¿sí? Que es en el momento que nosotros lo necesitamos para trabajar. Eh, un poco acá es otro cuadro como para agregarles un poquito más de info. Este es el sistema MRP. Obviamente nosotros necesitamos informes todo el tiempo, esto de la base integrada, de que toda la información que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Esté actualizada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos también brindar informes sobre lo que tenemos que llevar adelante, cómo lo tenemos que llevar adelante, qué cantidad necesitamos, cuándo la necesitamos y demás. Esto es darle un poco de marco teórico a lo que vamos a ver desde la práctica, pero que se entienda fundamentalmente cuál es el objetivo del MRP, que están trabajando con un inventario que en este caso es dependiente, o sea que la necesidad de un artículo depende directamente de la necesidad de otro artículo. Acá no nos está afectando la demanda de mercado, ¿sí? No es que vamos a ir a solicitar mercadería porque nos puede variar la demanda. No, a partir de una orden de pedido o de una orden de producción se planifica, ¿sí? Lo que tenemos que llevar adelante y a partir de esa orden nosotros vamos a ir a ver qué materiales necesitamos para poder entregar ese producto final. Hasta acá, ¿se entendió, más allá de que no tengan la práctica, cómo apuntamos? Sí, profe. Sí, sí, profe, sí. No, no es complejo, al contrario, me parece que es menos complejo que lo de demanda independiente. No trabajamos con fórmulas, eso está bueno. No, no es que se van a necesitar las fórmulas, ni mucho menos. Eh, pero bueno, el concepto un poco es ese. Déjenme, obviamente, los ejercicios, como para que vayamos entendiendo y lo puedan ir visualizando. Eh,
Vamos a trabajar como siempre, como con cosas muy básicas, ¿sí? Con ejercicios que surgen de lo más plano a lo más complejo. Acá igual no hay mucha complejidad en el MRP. O sea, suponemos, ¿no? Acá hay un producto, dice, el producto X está compuesto por 2 unidades de Y y 3 unidades de Z, y está compuesto por 1 unidad de A y 2 unidades de B. Z está compuesto por 2 unidades de A y 4 de C. Ahí nos está diciendo, muy básico, que hay un producto inicial, que es el producto que nosotros tenemos que fabricar, que es el producto X, y cómo está compuesto ese producto, cuáles son las partes o los componentes que se llevan adelante en ese producto. Después nos dicen que el plazo de entrega para X es de 1 semana, o sea, del componente, de Y de 2 semanas, de Z de 3 semanas, de A de 2 semanas, B de 1 semana, C de 3 semanas. Esos son los tiempos que nos van a tardar en entregar ese componente, ya sea un proveedor o si fuera interno de la organización, porque nos puede pasar que empecemos a jugar con partes o componentes que las tenemos que encargar por fuera o que necesitamos que sean producidas dentro de la organización, sí que son productos semiterminados que forman parte del producto final y en realidad estamos esperando un ensamble dentro de la misma empresa, no necesariamente todo es externo. Pero bueno, acá no nos hacen la aclaración, o sea, simplemente los tiempos que tardan cada uno de los componentes. ¿Qué es lo que se les va a pedir siempre? Que dibujen la lista de materiales, que es este boom. Yo, en lo personal, todos mis ejercicios los manejo en forma de árbol, no en forma de tabla, la lista de materiales. Sí manejo la tabla para la apertura de los tiempos, que ahora lo vamos a ver. Pero para mí la visualización a través de un árbol me parece como mucho más fácil para que ustedes visualicen qué es lo que tiene que hacer y cómo está armado el artículo. Entonces se les pide que dibujen el boom de materiales o árbol de estructura de producto y les dicen que si en la semana 10 necesitamos 100 unidades de X, que desarrollen el programa de planeación que muestre cuándo se debe ordenar cada artículo y en qué cantidad. O sea, lo que le piden es el programa maestro de producción. O sea, cómo tenemos que nosotros planificar para que en la semana 10 esas 100 unidades de X estén terminadas y a tiempo para ser entregadas, cómo vamos a pedir esas partes, cuántas partes necesitamos de cada uno de esos componentes, y eso es lo que tenemos que ir armando. Importante, le dice en este ejemplo, no poseen stock del artículo X ni de sus componentes. Obviamente es un ejercicio sencillo porque sí puede pasar a pesar de que tratamos de no trabajar con stock, porque se supone que uno está solicitando en el momento que tenemos una orden de pedido de producción, ¿sí? Entonces estamos trabajando justamente pensando que no vamos a tener stock ni material inmovilizado, pero bueno, puede pasar que por algún motivo X, o sea, por un producto que no salió, una entrega que no se entregó, eh, artículos que entregaron de más, o sea, puede haber un montón de variables, nosotros contemos con componentes dentro de la organización y obviamente eso tiene que estar en la base integrada y si yo los tengo no los voy a salir a solicitar. O por lo menos si tengo cierta cantidad, saldré a solicitar lo que me falta, no me voy a estoquear de más porque estoy inmovilizando capital. Pero bueno, básicamente es esto. Nos dicen que en la semana 10 necesitamos entregar 100 unidades de X y que desarrollemos el programa de producción. Entonces, lo primero que se hace es se dibuja lo que se llama el boom de materiales, la lista de materiales. Pero primero lo dibujamos a nivel árbol. Entonces, esto que está acá es, ¿qué necesitamos? Un artículo X. De X yo voy a trabajar sobre un X, no sobre las 100 que necesito, ¿sí? Para hacer el árbol. Yo digo, necesito una unidad de X, ¿sí? Una unidad de X me dicen que está compuesta por 2 unidades de Y y 3 unidades de Z. X está compuesta por 2 unidades de Y y 3 unidades de Z. Fíjense que yo pongo Y2, Z3. ¿Sí? Ya lo aclaro en el árbol. ¿Por qué? Porque lo voy a trasladar después esto. Y si no lo aclaro, meten la pata. Y no son ejercicios para meter la pata, sinceramente. O sea, van a ver que es muy sencillo. Entonces, X está compuesta por 2 unidades de Y y 3 unidades de Z.
A su vez nos dicen que I está compuesto por una unidad de A y dos unidades de B. I está compuesto por una unidad de A y dos unidades de B. Y Z, que es el otro componente, también tiene subcomponentes. Está compuesto por dos unidades de A y cuatro de C. Dos unidades de A y cuatro de C. Ahí ya tenemos armado el árbol. O sea, básicamente lo primero que nos piden, que es ese árbol de estructura del producto, ya lo tenemos armado. Lo que vamos a agregar ahora, no ya en forma de árbol, sino manuscrito, en manuscrito porque no tenemos opción, si no lo estamos cargando en un sistema, ¿no? ¿Cuál es el cálculo de requerimiento bruto? ¿Por qué bruto? Porque es lo que nosotros necesitamos para entregar ese pedido en la semana 10 de estas 100 unidades. El bruto es porque puede llegar a tener una modificación si existiera algún artículo o algún componente en nuestro sistema. Entonces, si nosotros tuviéramos stock de algún otro artículo, igual calculamos el cálculo de requerimiento bruto y después hacemos un cálculo de requerimiento neto sacando aquellos artículos que no tenemos que pedir el total que deberíamos porque tenemos en stock. Entonces, una vez que hacemos el árbol, la estructura del producto, vamos a hacer el cálculo de requerimiento bruto. ¿En qué consiste el cálculo de requerimiento bruto? En abrir este árbol, ¿sí? A nosotros nos dijeron que en la semana 10, hoy mi pulso está muy mal, necesitamos entregar 100 unidades de X, ¿sí? Entonces yo voy a colocar X igual a 100 unidades. Eso es lo que yo tengo que entregar. Y hasta acá no me metí con los tiempos. Solo estoy trabajando con unidades. ¿Sí? No me importa cuándo los voy a pedir por ahora. Sí, la cantidad que necesito. O sea, en la primera parte solo trabajo cantidad. Entonces necesito 100 unidades de X. Ok. ¿Cómo está compuesto X? Por dos unidades de Y y 3 unidades de Z. Esa es la primera línea de los componentes. Bueno, entonces, si está compuesto por 2 unidades de y yo necesito entregar 100 de X, o sea, voy a necesitar 100 unidades de X, o sea, por cada producto necesito 2 unidades de Y por cada X. O sea que si tengo que entregar 100, voy a hacer 2 por 100, 200 y voy a tener que salir a solicitar. ¿Sí? Por otro lado, está compuesta por 3 unidades de Z. Si yo necesito entregar 100 unidades de X y por cada unidad lleva 3 de Z, calculo 3 por 100, necesito solicitar 300 unidades de Z. Vuelvo, necesito entregar 100X. 100X están compuestas cada X por 2 unidades de Y 3 de Z. Para poder entregar las 100X, como componente, digamos, como primer línea de componentes, necesitamos 2 unidades de Y por cada 100, o sea que necesito comprar o producir 200 unidades de y necesito 3 unidades de Z por cada 100. Entonces voy a necesitar 300 unidades de Z, producir o comprar, ¿sí? Ahora, a su vez, cada una de estas tiene subcomponentes, ¿sí? Entonces, ¿yo qué es lo que determiné en este punto anterior? Que de I yo necesito 200 unidades, ¿sí? Bueno, si de I necesito 200 unidades y tiene partes también que la componen, sí, está compuesta por una unidad de A y por 2 unidades de B. Perfecto. Entonces, si yo necesito 200 unidades de I, y está compuesta por una unidad de A, voy a tener que salir a buscar 200 unidades de A. Si necesito 200 unidades de I y está compuesta una de sus partes por 2 unidades de B, voy a tener que salir a buscar o a comprar 400 unidades de B. 2 unidades por cada 200 de I. Lo mismo voy a hacer con Z. Z nos dicen que necesitábamos 300 unidades, pero Z está compuesto por 2 unidades de A y 4 unidades de C. Entonces, si por cada unidad de Z yo necesito 2A y estoy necesitando 300 Z, voy a hacer 2 por 300, me van a dar 600 unidades de A. Si por cada unidad de Z yo necesito 4C y necesito 300 unidades de Z,
voy a necesitar 1200 unidades de C. Hasta acá, ¿cómo se arma el árbol y el cálculo de requerimiento bruto? ¿Entienden lo que voy haciendo? Y si no, lo repito. Sí, clarísimo, profe. Sí, se entiende, profe, Sí, está profe. clarísimo. Perfecto. Hay algo importante que tiene que ver con esto. Fíjense en que yo acá tengo el componente A, o parte o subcomponente, como le quieran llamar, que forma parte de I y obviamente del producto final, y acá el mismo componente se repite, ¿sí? No lo vamos a unir jamás, ¿sí? ¿Por qué no lo vamos a unir jamás? ¿Cuál? Perdón, esta, bueno. ¿Por qué no lo vamos a unir jamás? Porque yo no sé si lo voy a necesitar en el mismo tiempo. Como yo tengo un componente que tengo que cumplir y entregar en la semana 10, puede ser que este producto A, o sea, este subcomponente lo necesite en la semana 3 y este lo necesite en la semana 8. Yo no lo sé porque no estoy trabajando con aperturas de tiempos todavía. Por ahora estoy trabajando solo con unidades. Entonces, para no estoquearme con anterioridad, o peor aún, no solicitarlo con posterioridad y que eso a mí me atrase la planificación, los trabajo por separado, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta que por más que alguna parte del producto final se repita, siempre hagan la amplitud en forma separada como que fueran componentes diferentes. Nunca los unan. Es una de las únicas maneras que pueden llegar a meter la pata. Armamos el árbol, armamos el cálculo de requerimiento bruto. Bueno, ahora vamos a trabajar con la apertura de los tiempos, que es esta característica saliente que tiene el MRP. Y acá sí lo voy a hacer con una tabla. Voy a trabajar una tabla donde voy a poner el plazo, que van a ser en este caso las 10 semanas, ¿sí? Y voy a colocar acá las partes que necesito del producto. ¿Cómo voy a hacer el ordenamiento? Es indiferente. O sea, sí, obviamente lo primero que voy a colocar es X, que es el producto final que yo tengo que entregar, y después yo puedo trabajar. Déjenme volver. Poniendo debajo de X, Y y Z, que son los dos subcomponentes principales, y después coloco A, B y C, ¿sí? O puedo trabajar, poner X siempre primero, después puedo poner y abajo A y B, y después poner Z y repetir A y C. Vamos a ver varios ejercicios, pero lo podemos plantear de las dos maneras. Y yo lo voy a ir planteando, de hecho, en cada uno de los ejercicios de diferentes maneras. Yo acá puse X, ¿sí? Puse los dos subcomponentes primero, Y y Z, y abajo puse A, B y C, ¿sí? A lo puedo poner en la misma línea y trabajarlo obviamente separado, porque se debe trabajar separado ese componente porque incluye a dos otros componentes, o lo puedo repetir, puedo poner A para I y A para Z y trabajarlo por separado. Eso es como les queda a ustedes más claro a nivel tabla. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Trabajamos los tiempos, o sea, trabajamos cuándo tenemos que entregarlo y vamos a trabajar en la parte de la columna los componentes. Esperen que acá lo tengo para leer el ejercicio y no ir subiendo y bajando. ¿Qué es lo que vamos a partir? Vamos a partir de el producto final. Yo el producto final, que es lo que yo tengo que cumplir, yo lo tengo que entregar en la semana 10. Yo en la semana 10 necesito 100 unidades de X que estén entregadas. Si yo voy al ejercicio y veo los plazos de entrega o los tiempos de entrega, a mí me dice que X tiene como plazo de entrega una semana. O sea, yo tengo una semana para terminar de armar ese producto. Entonces, yo tengo que saber cuándo voy a lanzar mi orden de pedido de producción para el armado final de ese producto. Si tengo un plazo de entrega de una semana, con una semana de antelación, o sea, en la semana 9, yo voy a lanzar mi orden de pedido de producción. ¿Por qué? Porque tarda una semana en hacerse, ¿sí? En ensamblarse, en armarse. Entonces, la semana anterior, como me pide de plazo de entrega una semana, yo lanzo mi orden de pedido de producción.
Cuando yo lanzo mi orden de pedido de producción de X, ¿qué es lo que tengo que tener terminado que yo lo marco con otro colorcito? Los componentes, estos, Y y Z, que son los componentes de la primer línea para el ensamble del producto final, ¿sí? Entonces, cuando yo lanzo esa orden de producción, yo tengo que tener terminados 200 unidades de Y y 300 unidades de Z. Los pongo en otro colorcito, literal como lo estoy haciendo para que no se confundan, y tengo que ver cuándo tengo que salir a solicitar esos componentes para que en la semana 9 estén listos para ser utilizados. Me voy al ejercicio y me decían, y como plazo de entrega tenía 2 semanas. Entonces, con 2 semanas de antelación, yo voy a lanzar mi orden de pedido de producción. Y de Z me decían que el tiempo del plazo de entrega era de 3 semanas. 1, 2, 3. En la semana 6 yo voy a lanzar la orden de pedido de Z. Vuelvo. Me quedo en Y. Yo lancé la orden de pedido de producción de Y en la semana 7. Cuando yo lanzo la orden de pedido de I, si yo me voy a ver mi árbol, mi estructura de árbol, mi boom de materiales, I está compuesto por A y por B. Yo necesito que esos subcomponentes, esas partes de I, estén terminadas para el momento que yo lanzo la orden de pedido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo me voy a I. Yo en la semana 7 lancé la orden de pedido de I. Necesito que las 200 unidades de A y las 400 unidades de B estén listas para ser utilizadas en ese momento, porque yo ya empiezo con el ensamble de esa parte o de ese componente. Bueno, pongo las 200 unidades de A, las 400 unidades de B y me voy a ver qué es lo que me informa el ejercicio. El ejercicio me dice que A tiene 2 semanas de tiempo de entrega, ¿sí? Una, dos, o sea, en la semana 5 yo tengo que lanzar la orden de pedido de A. Y B tiene un tiempo de entrega de 1 semana o un plazo de entrega de 1 semana. O sea que yo en la semana 6 voy a lanzar la orden de pedido de B. Por otro lado, nos queda Z. Z, cuando lanzamos la orden de pedido, nosotros necesitamos que Z tenga terminado en ese momento las 600 unidades de A y las 1200 unidades de C, porque también tenía subpartes este componente. Entonces, al momento que yo lo estoy lanzando para empezar a ensamblar, esa parte ya tiene que estar lista para ser utilizada. Bueno, vayamos al ejercicio. Nos decían que A tiene 2 semanas de tiempo de entrega, o sea que yo en la semana 4 tengo que estar pidiendo esas 600 unidades. Y en la semana C nos dice que tenemos 3 semanas de tiempo de entrega. O sea que yo en la semana 3 tengo que estar pidiendo, lanzando mi orden de pedido del componente C para que esté listo para la semana 6. ¿Me van siguiendo? ¿O murieron ahí? Sí, sí. Sí, sí. Vamos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. O sea, ahí casi que se termina el ejercicio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Después pasarlo en forma escrita, manuscrita, porque no tenemos opción. ¿Y qué es lo que vamos a pasar? ¿Cómo van a ser nuestros pedidos? Para que se cumplan, para que quienes estén encargados sepan lo que tienen que solicitar, cuánto tienen que solicitar y cuándo lo tienen que solicitar. Entonces, todo lo que tiene este OP, que es nuestra orden de pedido, es lo que nosotros vamos a informar y le vamos a decir. Semana 3, 1200 unidades de C. Lo coloco. Semana 4, 600 unidades de A. Semana 5, 200 unidades de A. Fíjense en que esto, ¿no? Lo tenemos que tener separado porque se piden en diferentes tiempos, en diferentes cantidades, y si lo unimos, hacemos lío. En la semana 6 tenemos que pedir 300 unidades de Z y 400 de B. En la semana 7 solo tenemos las 200 unidades de Y. Y en la semana 9 vamos a pedir 100 unidades de X. Para llegar a la semana 10,
con la totalidad del producto terminado, que es lo que tenemos que entregar. Eso es todo el ejercicio. O sea, armar nuestra estructura de árbol, que es nuestra lista de materiales, hacer el cálculo de requerimiento bruto, que en el cálculo de requerimiento bruto solo vamos a trabajar las unidades que necesitamos solicitar del producto final, que es lo que tenemos que tener armado, y en base a eso todas esas partes y componentes que componen ese producto final. Y una vez que tenemos determinado el cálculo bruto en unidades, recién ahí trabajamos con la apertura de los tiempos, teniendo en cuenta los plazos de entrega o tiempos de producción que nos brinden para saber con qué antelación nosotros tenemos que lanzar nuestra orden de pedido para cumplir con el tiempo que tenemos que entregar el producto final. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe, una consulta nomás. Sí. ¿Los tiempos de entrega siempre se cumplen a rajatabla o hay un supuesto de alguno que no llega a tiempo, supongamos, por X motivo? Se supone que los tenemos que cumplir a rajatabla, ¿no? Por eso es todo trabajando bajo certeza y es como bastante rígido. O sea, se supone que toda esta base integrada que nosotros trabajamos, o sea, los tiempos de ensamble o los tiempos de entrega de los productos son los que a nosotros nos están informando. O sea, si yo me dicen desde producción, yo tardo en ensamblar esta parte 2 días, se van a tardar 2 días. Si el proveedor me dice, desde que yo pido la orden de compra, tardo 3 días o 3 semanas o una semana lo que me informes en entregar, se va a entregar. Y de hecho se tendría que entregar tanto de producción como de proveedor la cantidad completa que yo estoy necesitando. O sea, porque también puede suceder que yo pida 300 unidades de un componente y el proveedor venga y me traiga 250 porque, no sé, tuvo una falla en la fábrica y no lo pudo producir y no me lo puede entregar, que es un poco la realidad de lo que puede pasar, ¿sí? Se Claro, supone que consulta. si nosotros estamos trabajando todo bajo certeza, esto no debería tener ningún atraso, o sea, por eso también se trabaja con antelación, o sea, decir, bueno, yo ya sé en qué momento lo tengo que entregar y cuáles son las pautas que tengo que llegar a cumplir. Perfecto. Pero puede Así- haber una variabilidad. En este caso, no vamos a trabajar bajo incertidumbre. O sea, se supone que nosotros todo esto, esa incertidumbre o esa variabilidad que podemos llegar a tener, nosotros la tenemos que cumplir en la negociación, ya sea con el proveedor o con el conocimiento interno de la organización. No es que vas a trabajar acá con un stock de seguridad, ponele. ¿Entendés? Si Sí, sí. yo sé cuáles son mis proveedores, cómo cumplen los proveedores que yo estoy eligiendo, cómo cumplen en cuanto a los tiempos de entrega, a la cantidad que yo estoy solicitando y demás, no debería haber problema. O sea, porque nosotros esas variabilidades las estamos trabajando con antelación para que no tengamos justamente un desvío en base a lo que estamos planificando. Sí, se entendió. Muchas gracias. ¿Entendió? Sí, perfecto, perfecto. Vamos a otro ejercicio, como para ir metiéndole un poquito. Em, Acá dice, ejercicio número 2. Condiciones establecidas. Los ejercicios son así, son como muy escuetos, no van a encontrar, tienen como mucho a practicar en el de problemas sin problemas, o sea, son todos más o menos iguales. Obviamente se van a ir complejizando un poquito con algunas variables, pero son todos similares. Dice, ejercicio número 2. El producto está compuesto por 3 unidades de B, 2 unidades de C, 2 unidades de D para cada unidad de A. Este es complejo solo para la redacción, pero es del libro. Bueno, o sea, vamos a hacer la producción de A, que está compuesta por 3 unidades de B, 2 de C y 2 de D. Para cada unidad de B, empieza como a abrir más el árbol. Está compuesto por una unidad de F y 2 unidades de E. Se deben entregar 200 unidades de A en 7 días. Los componentes E demoran 2 días en llegar. El producto A se monta durante 2 días y por ello los componentes B, C y D deben estar listos 2 días antes de la entrega de nuestro producto. El producto F demora un día en llegar. Acá empieza a mezclar los tiempos de entrega que podemos tener por parte de los proveedores y los tiempos de elaboración internos, o sea, porque unos hablan de componentes que tardan en llegar X cantidad de días y otros hablan de cuánto tarda en montarse ese producto dentro de la empresa.
Se pide que dibuje la lista de materiales o árbol de estructura y que desarrolle un programa de planeación que muestre cuándo se debe ordenar cada artículo y en qué cantidad. Siempre el paso es el mismo. Armamos el árbol, ¿sí? Una vez que tenemos la estructura, nuestro boom, hacemos el cálculo de requerimiento bruto, y después armamos la planificación abriendo los tiempos de entrega o los tiempos de ensamble de los productos. En este ejercicio tampoco nos informan que tengamos algún material o algún componente en stock, ¿sí? Entonces es como mucho más sencillo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el árbol? A nosotros nos dicen que A está, está formado por 3 unidades de B, 2 unidades de C y 2 unidades de D. Dentro de todo es un árbol mucho más fácil, por decirlo de alguna manera, porque esto se puede abrir muchísimo más, ¿no? A su vez, B, o sea, solo uno de esos componentes, tiene subcomponentes, que está formado por 2 unidades de E y una unidad de F. Eso es nuestro boom, nuestra estructura de árbol. Una vez que tenemos eso, vamos a hacer el cálculo de requerimiento bruto. ¿Cómo es nuestro cálculo de requerimiento bruto? Nosotros tenemos que entregar 200 unidades de A. Vamos a poner A 200 unidades. Y agarramos siempre la primera línea de componentes. Bueno, ¿cuál es la primera línea de componentes? 3 unidades de B, 2 unidades de C y 2 unidades de D. Entonces, si yo necesito 3 unidades de B por cada unidad de A y de A necesito 200, tengo que solicitar 600 unidades de B. Lo mismo con C. Si yo necesito 2 unidades de C por cada unidad de A y necesito 200 de A, voy a tener que solicitar 400 unidades de C. Lo mismo con D. Necesito 2 unidades de D por por cada unidad de A y necesito 200 de A, vamos a tener que solicitar 400 unidades de D. Una vez que tenemos esto, vamos al segundo nivel de partes. El único que tiene un segundo nivel es D. ¿Y de B qué habíamos determinado? Que necesitábamos 600 unidades. Bueno, necesitamos 600 unidades de B. ¿Cómo está conformado B? Por 2 unidades de E y una unidad de F. Entonces, si yo necesito 600 unidades de B, o sea, por cada unidad de B yo necesito 2 de E, voy a necesitar 1200 unidades. En cambio de F necesito solo una unidad por cada unidad de B, como necesito 600, también voy a requerir 600 unidades. Eso es nuestro cálculo de requerimiento bruto. Solo lo planteo teniendo en cuenta la cantidad de unidades que voy a necesitar de producto final, partes o componentes y subcomponentes de ese producto final. Una vez que tenemos el cálculo de requerimiento bruto armado, vamos a hacer la apertura de los tiempos. En este caso, este ejercicio nos hablaba que nosotros teníamos que entregar al producto A en el día 7, ¿sí? Entonces, expresamos los componentes y trabajamos sobre los tiempos. Son 7 días y sabemos que en el día 7 nosotros tenemos que entregar las 200 unidades de A. Si vamos a la lectura del ejercicio, denme un segundo. Acá está. La lectura del ejercicio nos dice que el producto A se monta durante 2 días. Por ende, si yo lo necesito en el día 7, en el día 5 voy a tener que lanzar mi orden de pedido o de producción. Ahora, en el momento que yo lanzo mi orden de pedido y producción, ese primer nivel de componentes tiene que estar terminado. O sea, porque se supone que yo tengo que tener ese primer nivel de componentes listo, que es esto que está acá, para yo poder en este tiempo ensamblar o terminar el artículo A, que es el que yo tengo que entregar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener listo? Las 600 unidades de B, las 400 unidades de C y las 400 unidades de D. Hago una salvedad.
Fíjense que acá yo puse, obviamente, el primero que pongo es el artículo final. Después puse a B, que es el primer subcomponente, ¿sí? Pongo a B y debajo de B pongo E y F directamente. Y después sigo con C y D cuando lo estoy armando. En el ejercicio anterior, no, los puse por orden. Yo se los voy mostrando como a ustedes les quede más cómodo. A mí, en lo personal, si yo lo tengo que hacer y resolver, para mí es mejor siempre. Primero pongo el artículo que tengo que entregar, después pongo uno de sus componentes y si ese componente a su vez tiene partes, se las agrego abajo. Vuelvo a poner el otro componente que está en la primera línea, si tiene partes se las agrego debajo y vuelvo a poner el otro componente y si tiene partes las agrego debajo, porque me parece más fácil a nivel de visualizar el ejercicio. Es decisión de ustedes, o sea, no es que hay una manera de presentarlo, lo pueden hacer de las dos maneras, pero bueno. Entonces, vuelvo acá, yo necesito lanzar la orden de pedido de A en la semana 5. Para eso tengo que tener terminado los 600 unidades de B, las 400 de C y las 400 de D. Si me voy al ejercicio, a mí me dicen que los componentes B, C y D deben estar listos 2 días antes de la entrega de nuestro producto. O sea que si yo lo necesito a B en la semana 5, lo voy a tener que solicitar en la semana 3 para que en la semana 5 esté listo, porque tenemos justamente 2 días de tiempo de entrega. El producto C y D, lo mismo. Los dos tardan 2 días de tiempo de entrega, o sea que si los necesitamos en la semana 5, en la semana 3 tenemos que estar solicitando nuestra orden de pedido de producción. Para yo poder lanzar mi orden de pedido de B en la semana 3, lo que tengo que tener listos son los subcomponentes de B, porque B tiene subcomponentes que deben estar determinados en este momento. ¿Cómo son esos subcomponentes? Necesitábamos 1200 unidades de E y 600 unidades de F. Si nos vamos al ejercicio, el ejercicio nos dice que los componentes de E demoran 2 días en llegar, o sea que si yo los necesito para el día 3, el primer día ya tengo que estar lanzando mi orden de producción o mi orden de pedido para que en el día 3 tenerlo a disposición. Y el producto F, nosotros nos demora un día el tiempo de entrega, ¿sí? Entonces nosotros lo tenemos que pedir con un día de antelación, en el día 2. Una vez que nosotros pudimos plantear cuáles son los tiempos de entrega o los tiempos de montaje de cada uno de los productos, hacemos lo que es la descripción de los pedidos. O sea, en la semana 5 vamos a pedir 200 unidades de A, ahora voy a la descripción, ¿no? En la semana 3, 600 unidades de B, 400 de C y 400 de D. En la semana 2, 600 unidades de F y en la semana 1, 1200 unidades de E. Y así les quedaría a ustedes la descripción de los pedidos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Y vamos bien. No es difícil. Es más, de hecho quedan solo 2 ejercicios para hacer. Que no sé si los tengo acá. No, denme un segundito que los busco. Que obviamente se van complejizando un poquito más, ¿no? Pero no, tampoco no mucho más. Denme un segundito a ver cuál es el que me conviene trabajar. Acá estamos. Este es el ejercicio, bueno, son los 2 ejercicios que siguen, que son 3 y 4. A ver, no sé si alguien preguntó algo. Bueno, o alguien se desmutió. Bueno, en este ejercicio dice, el producto A está compuesto por, espérenme que me prendo la luz porque me estoy quedando oscura.
Ahí estoy. El producto A está compuesto por 2 unidades de B y 3 unidades de C. Cada unidad de B se compone de una unidad de D, una unidad de F y 4 unidades de E, mientras que C está compuesto por 2 unidades de F, 5 de G y 4 de H. Ya es un poquito más grande el árbol. El tiempo de ensamble para A es de una semana para B, 2 semanas para C. El tiempo de suministro de los componentes D es de una semana, mientras que dicho tiempo es de 2 semanas para las partes F y G y 3 semanas para E y 4 semanas para H. El plazo de entrega son 100 unidades, para entregar 100 unidades es de 8 semanas. Y acá sí empieza a jugar un poco algunas variables que podamos tener dentro de la organización que nos pueden afectar la planificación, ¿sí? Que no sea tan cerrada la planificación en cuanto a tengo que entregar tantas unidades, en base a eso hago mi cálculo y solicito, sino que puede haber alguna variabilidad y que la tengo que tener en cuenta, siempre y cuando esta base integrada esté funcionando correctamente, o sea, que todas las partes involucradas estén actualizando continuamente la información. Dice que se van a recibir 100 unidades de E en la segunda semana y 300 unidades de F en la primera semana. Perdón, 100 unidades de E en la segunda semana, 300 unidades de F en la primera semana y 200 unidades de H en la semana 6. O sea, son todos productos o todos artículos o componentes que están en tránsito. ¿Por qué les digo que están en tránsito? Porque todavía yo no los tengo en la organización, ¿sí? No es que a mí me están informando que yo tengo 100 unidades de E, 300 unidades de F y 200 unidades de H. Entonces, si yo ya sé que las tengo, yo voy a armar mi árbol y cuando hago mi cálculo de requerimiento bruto, siempre se aconseja hacerlo completamente bruto, realmente con respecto al árbol, y después si yo tengo información de stock que ya tengo en la organización, ir trabajar sobre esto, tacharlo, bueno, necesitaba, no sé, 200 unidades de B y tengo 100, bueno, en realidad voy a necesitar 100 de B. Y eso obviamente seguramente me va a afectar a los subcomponentes. Y empiezo a jugar con eso. En este caso no. En este caso no las tenemos en stock, las tengo en tránsito. O sea que van a llegar en la segunda semana, en la primera semana y en la semana 6. Y realmente no sé todavía si me van a afectar o no la planificación y si las puedo tener en cuenta o no, porque yo no sé cuándo las necesito. Si llegan en el momento que las necesito o con antelación a que yo las necesite, obviamente las voy a tener en cuenta para planificar. Si llegan después de que yo las necesito, no las puedo tener en cuenta. Porque los tiempos que me dice que necesito solicitar ese componente es anterior al momento que llegan. ¿A qué voy con esto? Que todo lo que es los productos que están en tránsito, los componentes que están en tránsito, que todavía no sabemos cómo nos pueden afectar, recién los vamos a aplicar cuando hagamos la tabla con la apertura de tiempos. O sea, no los vamos a utilizar con anterioridad. O sea, con anterioridad solo vamos a trabajar las cantidades brutas. Deme otro segundo para variar. Vamos a armar primero el árbol. ¿A nosotros qué nos dicen? Que, vamos a dibujar acá, que A está compuesto por, espérenme, A está compuesto por 2 unidades de B y 3 unidades de C. A su vez B está compuesto por una unidad de D, una unidad de F y 4 unidades de E. Mientras que C está compuesto por 2 unidades de F, 5 unidades de G y 4 unidades de H. Esto es nuestro árbol de estructura, nuestro boom, nuestra planificación, ¿sí? Una vez que tenemos eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestro cálculo de requerimiento bruto. Entonces vamos a trabajar únicamente con las unidades. A nosotros nos dicen, tenemos que
presentar 100 unidades de A. ¿Sí? Tenemos que entregar 100 unidades de A. Bueno, perfecto. ¿Cómo está compuesto A? A está compuesta por 2 unidades de B y 3 unidades de C. Si por cada unidad de de A, yo necesito 2 de B, yo voy a tener que solicitar 200 unidades de B. Lo mismo con C. Si por cada unidad de A yo necesito 3 unidades de C, voy a necesitar 300 unidades de C. Ahora bien, yo tengo que armar lo mismo para los subcomponentes de este componente, o sea, para los subcomponentes de B y para los subcomponentes de C. Vamos con B. Hacemos B. Con B ya determinamos que necesitamos 200 unidades. Pero ese componente que necesito 200 unidades, a su vez tiene subcomponentes. Y podría tener más subcomponentes, o sea, como podría ser eterno el árbol. No va a pasar, porque si no me tiran del primer piso o me llevan al tercero y me arrojan. No va a ser tan grande el árbol, pero empezamos a jugar con otras variables. Necesitamos 200 unidades de B. B está compuesto por una unidad de D, una unidad de F y 4 unidades de E. Si yo necesito una unidad de D para 200 unidades de A, voy a tener que solicitar 200 unidades de D. Si necesito una unidad de F por cada unidad de B y necesito 200 B, también voy a necesitar 200 unidades de F. Y si necesito por cada unidad de B 400 unidades de A, voy a necesitar solicitar 800 unidades de E. Vamos con el otro componente que era C, o sea, con la otra rama del árbol, ¿sí? De C necesitamos solicitar 300 unidades. Las unidades, de las 300 unidades de C, C está compuesto por 2 unidades de F, 5 unidades de G y 4 unidades de H, ¿sí? Entonces, si por cada unidad de C yo necesito 2 F, necesito solicitar 600 F. Si por cada unidad de C necesito 5 unidades de G, voy a solicitar 1500 unidades de G. Y si por cada unidad de C necesito 4 de H, voy a necesitar 1200 unidades de H. Yo acá les aclaro sin tener en cuenta el inventario. En realidad, sin tener en cuenta el inventario en tránsito, ¿sí? Porque esto está en tránsito. Entonces, como está en tránsito, yo todavía no sé si me va a servir, si no me va a servir, si me va a afectar mi planificación o no, hasta que yo no pueda hacer la apertura de los tiempos con la información que yo tengo con respecto a lo que se tarda el tiempo de ensamble o los tiempos de entrega, todavía no sé si me puede afectar o no mi planificación, mi programa de producción. Entonces, hacemos el cálculo de requerimiento bruto y vamos a hacer la apertura de los tiempos. En este caso nos dicen que nosotros tenemos que entregar el producto A en la semana 8, ¿sí? Tenemos 8 semanas para entregar el producto A, del cual necesitamos 100 unidades. ¿Qué es lo que nos dicen? Que el tiempo de ensamble para A es de una semana. Entonces, si yo necesito en la semana 8 100 unidades, en la semana 7 voy a solicitar mi orden de pedido o mi orden de producción porque tengo justamente una semana de tiempo de ensamble para el producto A. Una vez que yo lanzo mi orden de producción, yo tengo que tener los subcomponentes, o sea, los componentes de la primera línea del árbol terminados, los que afectan directamente al producto principal. ¿Cuáles eran? B y C. De B necesitábamos 200 unidades y de C necesitábamos 300 unidades. ¿Qué es lo que nos piden a nosotros? ¿O qué es lo que nos informan? Que de B también tenemos una semana de ensamble. O sea que si yo lo necesito en la semana 7, yo en la semana 6 voy a lanzar mi orden de pedido. Y de C nos dicen que hay 2 semanas de ensamble. O sea que si yo lo necesito terminado en la semana 7 y tengo 2 semanas de ensamble, en la semana 5 voy a lanzar mi orden de pedido o de producción. Ahora bien, vamos a B. Si yo B en la semana 6 estoy lanzando mi orden de pedido y de producción, B estaba compuesta por D
F y E. Entonces yo necesito que D, F y E estén terminadas al momento que yo lanzo mi orden de pedido de producción. Voy otra vez a los tiempos de entrega. Me dice que el tiempo de suministro del componente D es de una semana. Entonces, si yo lo necesito en la semana 6, en la semana 5 voy a estar lanzando mi orden de producción. De 2 semanas es para F. O sea, si yo lo necesito en la semana 6, yo en la semana 4 tengo que estar lanzando mi orden de producción. Y para el producto E me dice que es de 3 semanas. Si lo necesito en la semana 6, lo voy a lanzar en la semana 3. Mi orden de producción del artículo E va a ser en la semana 3. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda ver el producto C. C, la orden de producción, que era el otro componente que teníamos del árbol del otro lado, la estábamos lanzando en la semana 5. O sea que si yo pido C en la semana 5, yo tengo que tener ¿qué terminado? Los 600 unidades de F, las 1500 de G y las 1200 de H. ¿Por qué? Porque ya estoy lanzando la orden de producción de C. Lo mismo, me apoyo en esas subpartes y digo, bueno, si yo en la semana 5 tengo que tener esos subcomponentes terminados para armar este componente, para llegar al producto final, voy a ver los tiempos de entrega o de ensamble. De F, el tiempo era de 2 semanas. Por ende, si lo necesito en la semana 5, yo en la semana 3 voy a estar lanzando mi orden de pedido o de producción. De G, también era de 2 semanas. Mismo caso, si lo necesito en la semana 5, lo voy a lanzar en la semana 3. Y por último, teníamos a H, que también lo necesitábamos en la semana 5, y H tenía un tiempo de entrega de 4 semanas. O sea que yo en la primera semana de planificación tengo que estar lanzando la orden de producción de H. Hasta acá yo estoy haciendo mi tabla con mi cálculo bruto de requerimiento de la cantidad de unidades que yo necesito, teniendo en cuenta los tiempos que me están informando. Pero hasta ahora no tuve en cuenta lo que es el inventario en tránsito, ¿sí? A nosotros, como información, nos dice que se van a recibir 100 unidades de E en la segunda semana, ¿sí? O sea, yo acá de E voy a tener un ingreso de 100 unidades en la segunda semana. Me van a ingresar 100 unidades de... Y yo estoy lanzando mi orden de pedido en la tercera semana. O sea que esa mercadería que está entrando, yo sí la puedo tener en cuenta. Entonces, ¿voy a lanzar 800 unidades de orden de pedido si me están entrando 100 unidades en la segunda semana? No, voy a solicitar 700 unidades porque yo ya sé que en la semana anterior me están ingresando 100 unidades de ese componente que yo voy a necesitar. ¿Qué más me están informando? 300 unidades de F en la primera semana. Voy a F. En la primera semana, acá, me ingresan 300 unidades. ¿Sí? Voy a tener un ingreso de 300 unidades. Y yo voy a solicitar mercadería en la tercera y cuarta semana de ese componente. Entonces, en la primera orden, que yo es la que voy a lanzar, que es en la tercera semana, yo estoy pidiendo 600 unidades. ¿Voy a pedir 600 unidades? No, porque yo ya sé que en la primera semana me entraron 300 de ese componente. Ya el sistema me lo está informando. Entonces, en vez de 600, acá voy a solicitar solo 300 unidades. ¿Por qué? Porque en la primera semana me ingresaron 300 unidades de ese componente. Lo último que me informa son que entran 200 unidades de H en la semana 6. O sea, acá me ingresan 200 unidades. Pero yo la orden la lanzo en la semana 1 y Profe, aparte la necesito en la semana 5.
O sea, ya pasó el tiempo, me están llegando con posterioridad incluso al momento que yo la tengo que utilizar. Entonces no lo puedo tener en cuenta. ¿Alguno preguntó, me estaba por Sí, preguntar? John, Sí, no sé si me Nicolás. escucha. Sí, sí. Sí, perdón. Volviendo al F, suponiendo que fuese al revés, que primero tenemos una orden de producción de 200 en la semana 3 y una de 600 en la semana siguiente, pero nos Sí, ingresan 300. Directamente en la semana 3 donde se piden 200 no se piden y exacto. en Y la en otra la se otra pediría. solo pedís 500 Ah, ok. o sea, eso sería lo ideal. Lo que podés llegar a hacer, si no también, es decir directamente, pido 200 en la semana 3 y en la semana 4 pido 300. Ah, perfecto. Que en realidad lo Perfecto, estás gracias. teniendo en cuenta. Lo ideal sería anular la primera orden directamente, porque ya tenés la Sí, mercadería, o sea, eso sería lo lógico, o sea, no lo voy a estar pidiendo si ya sé que la tengo en el salón, la tengo en depósito. Y de la claro. siguiente semana, que sería la 4 con 600 unidades, pido solo 500. Eso sería lo perfecto. Lo que puede llegar a pasar, que si fuera una resolución de ejercicio de parcial, yo no lo anulo, lo tomo como bien, no sería perfecto, pero lo tomo como bien. Es decir, lancé la orden de 200 y en la otra semana solo pedí 300. ¿Sí? Pero lo Ah, lógico perfecto. sería lo que acabas de decir vos. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Profe, una Sí. consulta. Esa mercadería en tránsito, ¿cómo sabemos nosotros que no está afectado a otra orden de producción? Y, o sea, porque acá la estamos usando y tal Porque vez puede ser que... claro, pero acá yo te la estoy informando, yo te estoy diciendo que esa mercadería está viniendo y que vos la podés utilizar, si no, yo no te lo estaría informando. O sea, si yo no supiera que o sea, que esa mercadería puede estar afectada para otra orden de producción, no te lo informaría en este ejercicio. O sea, cuando se te informa, cuando vos estás haciendo una planificación en la realidad y estás utilizando el sistema, cuando se te informa, es porque es mercadería o componentes, digamos, que vos podés llegar a utilizar en esa orden de producción. ¿Sí? Si no, no tenés la información al respecto. Ah, listo, listo, perfecto. Eso está enunciado, digamos, en el Sí, ejercicio, sí, que sí, se puede no. utilizar. Esto en el ejercicio sin dudas, pero si lo estamos trabajando en la organización, se sabe que no se está afectando para otra. Y aparte, trabajando en la realidad con una base integrada, se supone que si yo estoy haciendo una planificación sobre la entrega de un producto y sé que esa mercadería en tránsito la puedo utilizar, yo ya la estoy informando en el sistema, que soy yo para esta orden de producción que la voy a usar. Entonces, si vos estás haciendo otra orden de producción de otra entrega que también necesitas el mismo componente, si yo mantengo la base actualizada, vos ya sabés que esta mercadería en tránsito ya la usé y que vos no la podés utilizar, porque lo informo enseguida, o sea, tiene que ser completamente dinámico, ¿sí? Listo, profe, Por eso es tan gracias. importante que todas las áreas trabajen, o sea, al momento. O sea, si yo estoy tomando una decisión, yo lo tengo que cargar en el momento, porque si yo no lo cargué y para el resto, ¿no? No está haciendo lo mismo, o sea, está planificando la entrega de otro producto, pero que necesita también ese componente, quizás me lo toma, pero yo no lo informé y el error fue mío. Por eso es tan necesario que todos estemos trabajando en forma online, en el momento, ¿sí? No me salía la palabra. O sea, justamente para no meter, que no haya un desfasaje de información o que estemos trabajando con información que no sea real. Bueno, una vez que terminamos esto, yo acá se los puse, ¿sí? Se los volví a marcar porque, bueno, yo lo fui trabajando. Yo esto cuando lo suba queda borrado y les va a quedar abajo. Pero no es que ustedes tienen que hacer dos tablas y volver a mostrarlo, ¿sí? Yo se los mostré de una manera, como quedaría en esta parte el cálculo de requerimiento bruto, por decirlo de alguna manera, con la apertura de tiempos y una vez que yo defino realmente qué es lo que tengo que pedir. Y una vez que tengo resuelto esto, voy a hacer la descripción de los pedidos. En la semana 1 vamos a pedir las 1.200 unidades de H, en la semana 3 300 unidades de F, 700 de E y 1.500 de G, semana 4 200 unidades de F, semana 5 300 de C, 200 de D, semana 6 200 unidades de B y en la semana 7
100 unidades de X. ¿Sí? A ver, ¿hay más complejidad al respecto? Sí, ahora vamos a ver otro ejercicio, pero que lo van a hacer solos porque van a ser 4 ejercicios y alguno más que les puedo dar a practicar tipo examen. Y no hay mucho más. La complejidad puede llegar a venir por mercadería en tránsito, o sea, lo que es el inventario en tránsito, o en stock, que ahora vamos a ver otro ejercicio que lo van a resolver ustedes, de cómo puede llegar a variar. Pero después, en realidad, es siempre lo mismo, hago el árbol de estructura del producto. Una vez que hago el árbol, hago el cálculo de requerimiento bruto. Una vez que hago el cálculo de requerimiento bruto, hago la apertura de tiempos y veo la descripción de pedidos. ¿Qué es lo que puede pasar? Este ejercicio que está acá, que lo van a hacer ustedes de tarea. Sería lo ideal que traten de resolverlo solos, ¿sí? Porque ahí van a ver si entendieron o no entendieron. ¿Y qué es lo que va a pasar en este ejercicio? Nos dicen que tenemos que entregar 1.500 unidades del producto A en 6 días. O sea, la apertura del tiempo es exactamente lo mismo. Nos da cómo está conformado el producto, ¿sí? O sea, acá dice, por 2 unidades de X, 3 unidades de Y, y los tiempos de entrega o de producción de cada uno de los componentes. ¿Qué es lo que nos informan? Que el producto A, bueno, el tiempo de aprovisionamiento o el tiempo de entrega es acá nos dicen, de un día, porque estamos hablando en días, de X, de 2 días, de Y de un día, Z un día, B 3 días, W 3 días. ¿Cuál es el problema acá? Que acá me están diciendo que en inventario, ya no en tránsito, tengo 200 unidades de X, 500 unidades de Y, 200 de Z, 1.500 de B y 2.400 de W. Y en tránsito, a su vez, se reciben el día 2 2.400 de B y 1.500 unidades de W en el día 1. Entonces, ¿en qué se complejiza? Y no lo voy a hacer con este ejercicio, obviamente, porque este lo van a resolver ustedes. Ustedes acá van a hacer el árbol tal cual estos 3 ejercicios. Arman el árbol, lo mismo. Arman el cálculo de requerimiento bruto tal cual lo estamos trabajando hasta ahora y mi consejo, o sea, lo que yo haría, es una vez que tengo armado este cálculo de requerimiento bruto, ¿sí? Digo, bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo. Tengo en inventario 100 unidades de B, ¿sí? Acá yo necesitaba 200 de B. En inventario me están diciendo que tengo 100 unidades de B. O sea que no voy a necesitar 200. Voy a necesitar 100 nada más, porque 100 ya tengo acá en el depósito. Entonces, si necesito 100, ojo que cuando tengo que armar los subcomponentes de B, también lo tengo que hacer por 100 y no por 200, porque ya no voy a pedir 200, voy a pedir 100. Entonces me cambia todo lo que tengo escalonado hacia abajo y vuelvo a hacer un cálculo de requerimiento bruto nuevamente. ¿Cómo lo armo? Primero hago el original y después teniendo en cuenta lo que tengo en inventario. Solo lo que tengo en inventario, porque lo de tránsito todavía no sé si me sirve porque no estoy con apertura de tiempos. Pero sí lo que tengo en inventario. ¿Dónde pueden meter la pata? En esto, que a mí me den inventario de un artículo, de un componente del primer nivel, y si es un componente de primer nivel, me afecta los niveles que están debajo, porque voy a necesitar menos, ¿sí? Ni hablar si me dan inventario del primer componente, me afecta hacia abajo todo. Todas mis ramas van a estar directamente afectadas porque voy a necesitar menos cantidad de todos esos componentes porque ya tengo una cierta cantidad del artículo final. ¿Se comprende hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Una vez que hicieron el cálculo de requerimiento bruto, teniendo en cuenta el inventario,
o sea que ponen realmente lo que tienen que salir a solicitar, recién ahí van a ir a hacer la apertura de tiempos con el cálculo de requerimiento bruto nuevo, donde tuvieron en cuenta el inventario. Ahí hacen la apertura de tiempo y ahí van a ir a ver si ese inventario en tránsito les afecta o no les afecta. Si les afecta, lo tienen en cuenta; si no les afecta, no. Y recién ahí pueden hacer la descripción de los pedidos. O sea, ¿en qué se complejiza? En que en este caso tengo dos cosas. Inventario, o sea, físico, ya tengo esa cantidad de componentes, y a su vez tengo en tránsito. Entonces lo tengo que trabajar en dos estadios diferentes. El inventario propiamente dicho, cuando estoy sacando el cálculo de requerimiento bruto y ver que no me afecte los subcomponentes, y si me afecta, trabajarlos en su conjunto. Y después hago la apertura de los tiempos para poder aplicar el inventario en tránsito y ver si me afecta o no esta planificación que yo tengo que presentar. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. A ver el Sí, chat sí. que no. Sí. Sí, sí, perfecto. A ver, no es complejo, no es complejo MRP. Obviamente, hagan una apertura de lectura de la parte teórica. Practiquen estos ejercicios, especialmente busquen ustedes hacer uno de los fáciles, ustedes solo en casa, y resolver este 4. El sábado vamos a volver a estar virtual, porque yo avanzo muchísimo no estando en pizarrón, ¿sí? Y estamos jugados con los tiempos. El miércoles que viene, mi intención es que la clase sea presencial, ¿sí? Porque es la clase anterior al examen. Y nada, todavía yo tengo que seguir dándoles temas. Nos queda ver PERT, nos queda ver mantenimiento. Yo voy a ver si no abro la unidad de mantenimiento. Es lectura, es una fichita que yo armé de mantenimiento, que seguramente la abre y después les mando una noticia, como para que le den una lectura en lo que resta de la clase de hoy. Y yo el sábado pueda resolver este ejercicio de MRP y pasar a PERT, que es muy importante. Y que el miércoles nos quede algo de algún tema para resolver, que puede ser de PERT, y nos quede consultas de cómo va a ser el segundo parcial, la metodología y demás, como hacemos siempre, ¿sí? Y bueno, que el parcial sea el sábado siguiente. La única salvedad que hago, que hoy me informaron en la universidad, pero que por ahora la respuesta es no. En algunos momentos, cuando el lunes es feriado, la universidad da asueto administrativo y académico el sábado anterior. No está en calendario. Si uno entra al calendario académico y a la parte de feriados y asuetos, la verdad es que no está, por eso yo lo puse el sábado. Somos varios docentes que estamos con ese sábado con examen. ¿Pueden darlo esta semana o el inicio de la semana que viene? Sí, puede llegar a pasar. Si nos llega a pasar que nos tiran el asueto académico y administrativo, automáticamente se pasa para el miércoles que viene, aunque sea en el jardín de la universidad, en la raza, en el medio de la avenida, no sé dónde lo tomamos. Pero la idea es el sábado, ¿sí? Salvo que la universidad dé el asueto administrativo y académico. Por ahora, yo todo lo que averiguo es que no, que vamos a estar con la universidad abierta. Pero bueno, hago esa salvedad por las dudas, ¿sí? Hagan este ejercicio. Yo voy a abrir, si no es hoy, mañana, la parte de mantenimiento para que hagan lectura. Sobre eso yo después voy a hablar, obviamente, pero necesito que ustedes hagan alguna lectura y seguramente les voy a poner como algún trabajito o con alguna dinámica para entregar y tomar ese contenido. Y el sábado resolvemos también en forma sincrónica este ejercicio y arrancamos con PERT. Así me da la dinámica para poder llegar y que ya el miércoles nos quede como más fuerte para trabajar todo lo que es la clase literal de consulta anterior al examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, perfecto, profe. Perfecto. Yo ya les subo entonces estos ejercicios resueltos menos el 4. Y bueno, lo de mantenimiento entre hoy y mañana, y nos vemos el sábado a las 9 entonces. Nos vemos, profe. Buen Y sábado. muchas gracias por haberse